Amén. Dice Marcos capítulo 11, versículo 22. Tengan fe en Dios. Y quiero que pensemos en eso hoy. Tengan fe en Dios. Porque el elemento esencial para nuestra sanidad es la fe. En Marcos 5:34, a la mujer que padecía de hemorragias, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Y ese mismo día, después de que el Señor sanó a esta mujer que padecía del flujo de sangre, Él siguió avanzando hacia la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga. Y cuando se acercaron a la casa, le dijeron a Jairo: ya no moleste más al maestro, tu hija murió. Y en ese momento el Señor lo mira y le dice lo siguiente: no tengas miedo, cree nada más, solamente cree. Así que el elemento esencial para todas nuestras vidas, pero como estoy hablando de sanidad física, el elemento esencial para la sanidad es la fe. En Juan 11:40 Jesús dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Si crees. Pero ojo, no se trata simplemente de tener fe o de creer o de tener una fe ciega, porque en Santiago capítulo 2, versículo 19 dice que los demonios también creen y tiemblan. Ellos creen que hay un solo Dios. Entonces necesitamos saber en qué creer. Y por eso Marcos 11:22 es tan importante, porque dice: tengan fe en Dios. No es suficiente con simplemente creer, es necesario creer en Dios. Es nuestra fe en Dios lo que nos va a sanar. Es nuestra fe en Dios lo que nos va a prosperar, lo que nos va a bendecir. Entonces quiero que veamos el contexto en el cual encontramos Marcos 11:22. Dice en el versículo 12: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Pero cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús entonces le dijo a la higuera: nadie vuelva jamás a comer fruto de ti. Y dice aquí que lo oyeron sus discípulos. Unos versículos más adelante, versículo 20, dice que al día siguiente, al pasar junto a la higuera, vieron los discípulos que se había secado de raíz. Y Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Jesús la maldijo diciendo: no vuelvas nadie, o que nadie más vuelva a comer fruto de ti. Y entonces Jesús respondió: tengan fe en Dios. Y luego encontramos la gran lección acerca de la fe. Les aseguro que si alguno le dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Ahora, usualmente estudiaríamos los versículos 23 al 24, en donde Jesús nos da una lección tremenda acerca de la fe. Porque ahí el Señor nos dice que todo lo que pedimos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Pero quizás por eso descuidamos lo primero que Jesús nos dice en el versículo 22, y es: tengan fe en Dios. Ahora, cuando a alguien las cosas no le sale bien, uno, tratando de animarle, uno le dice precisamente eso: sigue creyendo, no te canses de creer. Cuando alguien pierde el fruto de su trabajo, digamos en una cosecha, o le roban su carro, uno le dice: tienes que seguir creyendo. Cuando alguien está enfermo, le decimos algo similar: ten fe en Dios. Y lo que realmente le estamos diciendo a esa persona es: confía en Dios.
O lo que el Señor dice, Él dice en esta porción, tengan fe en Dios. Entonces, yo quiero que pensemos en esto, nuestra fe en Dios. Porque nuestra confianza en Dios o lo que creemos acerca de Él es lo que va a garantizar el milagro. O sea, no nos enfoquemos en el milagro, sino en el Dios que hace el milagro. Antes de creer en el milagro, tenemos que creer en el Dios que va a hacer el milagro. Y quizás ahí está nuestro problema. Nuestro énfasis está en el milagro y no en Dios. Y por eso el Señor dice, tengan fe en Dios. Pero aquí es donde radica nuestro problema. Porque no creemos en Dios como Él realmente es, sino que quizás creemos en el Dios que nos ha presentado la religión. O creemos en un Dios basado en nuestras experiencias. O creemos en Dios como el diablo nos lo ha hecho ver. Por eso quiero que pensemos en esta pregunta que permanentemente hacemos aquí. ¿Cómo es el Dios en el cual usted cree? Y quiero que hoy realmente tomemos en serio esta pregunta. ¿Cómo es el Dios en el cual usted realmente cree? Porque tener fe en Dios es creer que Dios es sanador. Usted lo cree, no quiero que lo responda, pero usted cree que Él es sanador, que Él es su sanador. Tener fe en Dios es creer que Él es todopoderoso, es decir, que Él todo lo puede. Tener fe en Dios es creer que Él es bueno. Tener fe en Dios también es creer que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para mí. Eso es tener fe en Dios. Tener fe en Dios es creer que Él responde nuestras oraciones o que Él interviene en nuestras vidas cuando nosotros se lo pedimos. Eso es tener fe en Dios. Pero también es creer que Él no planeó que una persona naciera enferma. Eso no fue parte del plan de Dios. Que Dios tampoco planeó que una persona tuviese que soportar la pobreza o tuviese una vida triste, amargada, depresiva. Ese no fue el plan de Dios. Dice Jeremías 29:11, Dios hablando nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y aquí dice, planes de bienestar y no de calamidad. Entonces, es tener fe en ese Dios. Él no planeó calamidad para ninguno de nosotros. O sea, esa enfermedad no es parte del plan de Dios. Esa desgracia no es parte de los planes de Dios. Y esto es lo que tenemos que creer, aunque nuestros pensamientos nos hagan creer, uy, esto es parte de esta es la voluntad de Dios. No lo acepte. ¿Por qué? Porque los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bienestar y no de calamidad. Y dice aquí, a fin de darles un futuro y una esperanza, a fin de darnos algo por lo cual soñar. Enfermo yo no puedo soñar. Entonces la enfermedad no es un plan de Dios para su vida. Pero tener fe en Dios es también creer que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Y tanto este como 2 Pedro 3:9 están dentro de mis versículos favoritos. Porque algunos religiosos o aún una teología insinúa que dentro del plan de Dios solo unos pocos están predestinados para ser salvos. Ese no es el Dios que yo encuentro en la Biblia. La Biblia me dice, Dios quiere que todos sean salvos. Y entonces, si Dios quiere que todos sean salvos, eso me muestra que Dios quiere lo mejor para todos, porque lo mejor es la salvación. Y si Dios quiere que todos sean salvos, Él también quiere que todos sean sanos. Él también quiere que todos les vaya bien en la vida.
Él quiere lo mejor para nosotros. Ese es el Dios en el cual debemos creer. Ese es el Dios que debemos ver cuando estamos adorando, y no el Dios que nos ha enseñado la religión. Es el Dios de la palabra. Tenemos que creer que todo lo bueno viene de Dios. Que si hay algo bueno en la vida, eso viene de Dios. Que si el cuadro del artista está manchado, eso no cambia al artista. Simplemente alguien le metió sus uñas o trató mal el cuadro. Pero la creación en donde estamos nosotros fue diseñada de manera perfecta por Dios. Y eso es lo que tenemos que creer. Y eso es lo que Jesús dice cuando dice: crean en Dios. Crean en Dios como Él realmente es. Pero también tenemos que creer que Dios no es el culpable de las desgracias, no es el culpable de las enfermedades, de la pobreza y de la injusticia. Dios es el creador de la armonía. Que alguien toque un instrumento y toque tonos fuera de orden y nos fastidie, eso nos muestra que todos tenemos la esperanza o el deseo de oír algo bonito. Y así fuimos creados. Entonces creemos que todo en el mundo debe ser bonito. Y si no está bonito, eso muestra que algo o alguien se tiró la armonía perfecta de Dios. Pero no es Dios. Él no es el culpable de las desgracias. Él todo lo hizo bien. También creer en Dios es creer que Dios no está en control del mundo, como algunos a veces creen o insinúan. Porque la Biblia claramente dice que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, el mundo necesita a Dios para sobrevivir, eso es diferente. El mundo no podría sobrevivir si Dios soltara el universo. Pero Dios no controla el universo. Él lo creó y lo puso a funcionar con la destreza de un arquitecto, de un ingeniero, de un diseñador. Él lo puso a funcionar, y por eso ningún planeta choca. Gira todo con la perfección de Dios. No hay nada en el mundo más perfecto que la creación de Dios, porque Él lo hizo así. Y por eso el sol siempre se oculta en la noche y amanece al día siguiente. Por eso el ciclo de la vida funciona de manera perfecta. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Dios sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Pero aunque Dios lo sostiene y el mundo necesita a Dios, Él no controla el universo, porque dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control del maligno. No se deje engañar. Dios no tiene que ver nada con la pobreza, con el dolor, con la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Yo quiero que salgamos de aquí creyendo eso y que renovemos nuestra mente. Dios es bueno. Y para yo ser sano, yo necesito creer que Dios es bueno y que Él quiere mi sanidad y Él se deleita en mi sanidad. Pero ¿qué es lo que a mí me impide creer que Dios es bueno? Pues en primer lugar, mis creencias equivocadas acerca de Dios. Y tristemente, lo que la religión me ha presentado. Y yo hago esta pregunta: ¿el Dios en el cual usted cree es el de la Biblia o es el que la religión le ha presentado? Y más específicamente, San Agustín. Porque mucho de lo que San Agustín creyó pasó de generación en generación y la gente nunca cuestionó lo que dice la Biblia. Pero es lo que ha determinado el pensamiento de muchos cristianos. Ahora, él creyó muchas cosas bíblicas, pero hay cosas que él creyó que no están en la Biblia. Y los cristianos o la religión simplemente lo ha aceptado ya por 1700 años. ¿Es eso lo que usted cree?
Lo otro que impide que creamos que Dios es bueno son las experiencias vividas. Porque si a las creencias, a las doctrinas le añadimos nuestras creencias vividas, lo que terminamos creyendo es algo catastrófico. Pero eso es lo que muchos creen. A esto si se le añade las malas experiencias con mi papá, porque proyectamos nuestra relación con nuestro papá a nuestra relación con Dios. Y esto entonces nos lleva a creer que quizás Dios no es bueno. Además de esto encontramos el espíritu del anticristo que reina el universo. Y lo más triste es que este espíritu gobierna a muchos cristianos. Y cuando a veces yo leo lo que los cristianos escriben, yo pienso, pero ¿cómo están escribiendo esto? O sea, si usted no va a hablar algo bueno de Dios o de la iglesia, no diga nada, calle la boca, por no decir algo peor. Pero los cristianos avergüenzan a Dios por las estupideces que a veces dicen. ¿Y es por qué? Porque están influenciados por el espíritu del anticristo o el espíritu de la incredulidad, y los lleva a decir unas babosadas. Pero si ellos estuviesen en el secreto, dice el Señor, no hablarían las bobadas que dicen, sino que cuando ellos hablan, hablarían lo que el Señor en el secreto dice. Y esto es lo otro. Muchos no saben que Dios es bueno porque no pasan tiempo en el secreto con Dios, no conocen a Dios, no pasan tiempo en la Biblia, no leen la Biblia. El cristiano prefiere leer otros libros que leer la Biblia. No pasan tiempo en oración, porque a Dios se conoce en oración. O sea, el Dios que yo conozco, lo he conocido es en mi oración, en mi tiempo a solas con Él. Y Él ha revolucionado mi manera de pensar. Pero el otro no han tenido una revelación de lo que Dios es. Y por eso, aunque dicen Dios es bueno, aquí adentro en su corazón no creen que Dios es bueno. Ahora, uno de los pensamientos muy comunes en las personas es el siguiente: si Dios es bueno, no es todopoderoso. Y si Él es todopoderoso, entonces no es bueno. Y voy a mostrarles por qué muchos piensan esto. Dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permitió que mis papás se divorciaran? ¿Sí? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué permitió algo malo? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que mi hijo se subiese en ese carro que se estrelló y en donde mi hijo murió? O sea, si Él es bueno, ¿por qué permitió lo malo? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que yo me casara con la persona equivocada? ¿Por qué no hizo algo? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que yo estuviera en el lugar equivocado a la hora equivocada? ¿Entienden el razonamiento nuestro? ¿Qué estamos diciendo? Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque no hizo nada. O mejor todavía, no es poderoso. Él es bueno. Él sí hubiera querido que mi hijo no muriera, pero como no es poderoso, no pudo hacer nada. Entonces eso es lo que creemos. Ahora, ¿por qué creen esto? Porque si Dios es todopoderoso y aún así permite que nazcan niños enfermos, o que una niña sea violada, o que haya maldad, pobreza y hambre en la tierra, entonces Dios simplemente no es bueno. No sé dónde no hay viento. Entonces, los que creen que Dios es bueno, ¿por qué permite que esta hoja se mueva? Entonces, los que creen que Dios es bueno, dicen, no es todopoderoso.
Los que creen que Él es todopoderoso, dicen no es bueno. Ahora, la verdad es la siguiente. Dios hizo al mundo perfecto. El estado en el cual el mundo se encuentra en este momento no fue ni el diseño ni el plan de Dios. Y voy a leer algunos versículos que lo confirman. Isaías 5, 1 al 2 dice: ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado Dios tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. O sea, Dios todo lo hizo perfecto, pero le regaló al ser humano el libre albedrío. Y tenía la esperanza que el hombre respondiera según lo hermoso que Dios había hecho todo. Y eso no fue lo que sucedió. Génesis capítulo 6, del 5 al 7 nos dice lo mismo. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Y entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió, se le rompió el corazón. El sueño que Dios tenía no salió. Fue un sueño que no se dio. Y entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aun las aves del cielo, porque lamento haberlos creado. Pero entonces un hombre llamó la atención de Dios, y ese hombre fue Noé. Y gracias a Noé, Dios no destruyó no aniquiló el mundo, sino que dejó a Noé y a su familia, a Noé, a su esposa, a sus hijos vivos, y además protegió a todos los animales. Pero vemos que las cosas no salieron según el sueño de Dios, el plan original. Entonces, la condición en la cual se encuentra el mundo en este momento es el resultado de las decisiones del ser humano, del libre albedrío. Porque Dios nos dio ese regalo. Deuteronomio 11:26, el Señor dice: escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que te entregó hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Entonces, quiero que piensen en el libre albedrío, porque aunque Dios tiene todo el poder para intervenir en la creación, no lo hace simplemente porque Dios no puede violar su propia integridad, que le exige respetar el libre albedrío del hombre. No porque Dios no sea todopoderoso, claro que sí, pero en su integridad Él respeta el libre albedrío del hombre, aunque el hombre se haya tirado el universo o el mundo, Él lo respeta. Pero esto es lo increíble de la oración. Por eso la oración es la ley más poderosa del universo. Porque cuando una persona ora, le está pidiendo a Dios que intervenga en el mundo. Y en ese momento Dios puede intervenir sin violar su integridad, porque lo está haciendo en respuesta de la oración de un hombre que en su libre albedrío pide que Dios intervenga. Por eso
Las personas que oran son las personas que permiten que Dios intervenga en el mundo. Las personas que oran son las personas más grandes en el universo. Y por eso en Ezequiel, capítulo 22, 30, dice que Dios está buscando esa clase de personas, intercesores. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Pero no lo encontré. Tristemente, son pocos los que oran. En 2 Crónicas 7:14 el Señor dice: sí, aquí está la condición, si mi pueblo que llevan mi nombre, es decir, si la iglesia que lleva el nombre de Jesús, cristianos, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré o sanaré su tierra. Entonces, Dios no está en control del universo. Lo creó, lo echó a rodar, lo sostiene con su palabra. El mundo lo necesita Él para sobrevivir, pero Dios no está en control del universo. Por eso Él no es el responsable del dolor, de la enfermedad, ni de la tristeza que existe en el mundo, porque nuestro Dios es bueno y también Él es todopoderoso. Pero otra cosa, listo, Dios nos dio libre albedrío, pero ¿por qué no hizo Dios al ser humano con libre albedrío de solo hacer el bien y no hacer el mal? Sería más fácil, ¿o no? O sea, que el hombre pudiese elegir entre dos manzanas, la verde o la roja. ¿Para qué puso la fruta prohibida? Es lo que pensamos nosotros. Pues, ¿sabían ustedes que libertad para solo hacer lo bueno, sin libertad para hacer lo malo, no es libertad? Y Dios al ser humano lo hizo totalmente libre. Si nosotros somos creados solo para hacer lo bueno, entonces todas nuestras acciones son predeterminadas ¿a qué? A solo hacer lo bueno. Y en ese caso, ¿qué seríamos? Un robot que solo hace lo bueno, porque fue predeterminado para eso. Y un robot no siente placer. Un robot no tiene sentimientos. Para que solo amemos a Dios, Él tendría que quitarnos el libre albedrío. Y en ese caso solo lo amaríamos, te amo, te amo, te amo, pero no lo odiaríamos. Y una vez más, seríamos como un robot. Ahora también, si no existiese la posibilidad de odiar, ¿será que existiría realmente el amor? Claro que no. Por eso, para que existiera el amor verdadero, Dios tuvo que permitir que también existiera el odio. Y al hacer esto, Dios estaba arriesgando a que en lugar de Él ser amado, también fuese odiado o fuese rechazado. Ese fue el riesgo. ¿Y cuál fue el resultado? Que el mundo rechazó a Dios, que el mundo lo odió. Pero sin odio, sin rechazo, no existe el verdadero amor. Y eso es lo impresionante de nosotros que estamos aquí, porque tenemos el 50% de posibilidades de rechazar a Dios, de odiar a Dios. Pero en nuestro libre albedrío hemos elegido amarlo. Lo importante es que esa elección suya dure toda su vida. Ahora, Dios también hubiese podido hacer un reino en donde automáticamente fuesen aniquilados los malos. Imagínense, si un hombre le pega a su esposa, ¡pum!, se muere. Si una persona dice una mentira, ¡pum!, se muere. O sea, eso queda claro. Todos sabían, no, uno no puede hacer lo malo. ¿Por qué? Porque uno hace lo malo, se muere. Pero ¿cuál sería el resultado? Que
todo lo haríamos por temor a la muerte y no por amor. Ahora, Dios también podría obligarnos a amar, pero en ese caso todo lo haríamos o haríamos el bien simplemente porque nos toca y no porque queremos. Y quiero que piensen en esto: obligar a una persona a amar es violarla. Es un abuso. Puede ser sexual, puede ser emocional, pero no es amor verdadero. Ámame, ámame, te obligo a que me ames, te obligo a que estés aquí. Es abusarla. ¿Por qué? Porque lo que hace lindo el matrimonio es que es una decisión que tomamos. Y no siempre es fácil. Pero eso es lo que hace lindo el amor. Es que hay una gran diferencia entre ayudar a los pobres o a los necesitados porque queremos hacerlo. Cuando usted ayuda a una persona porque usted quiere hacerlo, eso es virtud. Pero cuando usted ayuda a una persona porque el gobierno lo obliga, o sea, se lo deducen automáticamente sus impuestos, eso se llama comunismo y no funciona. Y es algo que existe. Pero cuando usted lo hace voluntariamente, eso es una virtud. Entonces, verdadero amor, yo no soy obligado a amar. Yo decido amar. Yo no amo porque me toca. Yo no amo porque me tocó casarme con ella, que fue lo que le pasó al príncipe Carlos con Lady Di. Le tocó amarla, pero no la amaba. Verdadera virtud, no estoy obligado a hacer el bien. Simplemente yo decido hacerlo. Pero otra creencia equivocada es la siguiente: todo está predeterminado. O sea, la doctrina de la predestinación no solo le quita al ser humano el regalo del libre albedrío, sino que muestra un Dios totalmente injusto. ¿Por qué? Porque esta doctrina dice lo siguiente: Él fue predestinado para ser bueno. Entonces, si fue predestinado para ser bueno, es un robot. Está en la iglesia, ¿por qué? Porque fue predestinado. Desde antes del mundo lo programaron para ser bueno. Él fue predestinado para ser malo. Entonces, aunque trate de hacer el bien, no puede. ¿Por qué? Porque fue predestinado desde antes de nacer para ser malo. Entonces, si lo llevamos al punto que estoy hablando hoy, según esta doctrina, la enfermedad, la desgracia o la pobreza de una persona, ojo con esto, fue parte del hermoso plan de Dios para su vida. Imagínese eso. O sea, ¿dónde está el Dios cuyos planes son buenos? Porque la enfermedad de esa persona fue parte del hermoso plan de Dios. La desgracia, el divorcio, la ruina, todo eso es parte del hermoso plan de Dios. O sea, ese es el Dios en el cual usted cree. Ahora, en la Biblia encontramos que algunas cosas fueron predeterminadas. Por ejemplo, la muerte de Jesús, eso fue predeterminado. Porque aunque Dios tenía la esperanza de que el hombre no se alejara de él, existía el 50% de probabilidad de que el hombre eligiera lo malo. Por eso la Biblia nos muestra que la muerte de Jesús fue algo predeterminado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20 dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. También en Apocalipsis 13:8 habla del Cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Fue crucificado, o su muerte en la cruz fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 1 de Efesios también dice que nosotros, la iglesia, yo no creo que ahí hable de un individuo, sino que ahí habla de la iglesia. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser santos.
y para ser hijos de Dios. Eso está en Efesios 1, del 4 al 5. Fuimos predestinados. También Mateo 25:4 dice que el cielo fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para los que lo vamos a heredar. Pero que una persona sea predestinada para sufrir en la tierra o para ir al infierno es un insulto en contra de Dios. Y esta es la doctrina que muchos tienen. ¿Por qué? Porque la religión lo ha enseñado. Pero lea la Biblia, la totalidad, no los versículos, porque yo puedo sacar unos versículos. Lea toda la Biblia y respóndeme, ¿es este el Dios en el cual usted cree? Dios no predeterminó que un bebé naciera enfermo, malformado, retrasado mental. Eso no lo predeterminó Dios. Y aunque Salmos dice que sus ojos vieron el embrión cuando estaba siendo formado en el vientre de su mamá, eso es lo que dice el Salmo 139, 16, Dios no hace nada al respecto. ¿Por qué? Porque en su integridad Él respeta nuestro libre albedrío. Entonces un bebé nace enfermo o deforme por causas naturales o a veces por causas espirituales. Pero no porque eso haya sido predeterminado por Dios. No. Una vez más, ahí está lo importante que es la oración. Porque en la oración nosotros le estamos pidiendo a Dios que Él intervenga en toda nuestra vida. Aún en detalles como esos. Detalles del momento preciso, la persona precisa. Ahí está lo importante que es hacer la voluntad de Dios. Cuando Romanos 8:28 dice Dios dispone todo para nuestro bien, no dice que el plan de Dios haya sido eso malo. Pero si por alguna razón su bebé nació deforme o enfermo, Dios puede usar esa situación en este momento para bien. Pero eso no fue parte del plan de Dios. Ese no es nuestro Dios. Por eso oramos permanentemente. Para que Dios intervenga en nuestra vida. Para que Dios intervenga en nuestra casa. Para que Dios intervenga en nuestra salud. Porque todo lo que Dios hace, dice la Biblia, lo hace en respuesta a nuestra oración. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Porque yo quiero que usted en este momento tenga un encuentro con el Dios bueno, el Dios verdadero. Y no con el Dios que quizás la teología le ha presentado, o quizás su creencia, o sus malas experiencias. Y Señor, yo te pido que en este momento nos des una revelación de cómo tú eres realmente. Renunciamos al espíritu del anticristo. Renunciamos en el nombre de Jesús a las doctrinas que hemos creído que han pasado de generación en generación. Renunciamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús a hacer doctrina de mis malas experiencias. Renunciamos, Señor, al dolor que hay en nuestro corazón por las malas experiencias o por nuestra relación con papá. Renunciamos a eso. Y te pido, Señor, que te reveles en toda tu gloria, en toda tu majestad. Que yo pueda verte como tú eres realmente, un Dios bueno. Te damos gracias, Señor, porque nos diste libre albedrío. Y te damos gracias, Señor, porque no intervienes a menos que nosotros te lo pidamos. Y en este momento, Señor, te pedimos, interven, métete en nuestras vidas. Cambia, Señor, nuestras desgracias en una bendición. Cambia mi dolor por sanidad. Cambia, Señor, mi enfermedad en algo bueno. Perdóname, Señor, porque aquí adentro te he estado echando la culpa de esa enfermedad. Sin saberlo quizás.
He estado echándote la culpa de mi pobreza, de mi desgracia. Y aunque he estado orando, estoy orando con incredulidad, porque no tengo fe en Dios. O el Dios en el cual creo es un Dios malo, es un Dios pobre, es un Dios culpable de las desgracias. Y hoy renuncio a eso en el nombre de Jesús. Y hoy reconozco, Señor, que el dolor en este mundo es por el hombre que en su libre albedrío hizo esto. Que la enfermedad es por el hombre. Hoy reconozco, Señor, que mi tristeza quizás es por culpa mía. Y te pido, Señor, que me perdones. Hoy creo, Señor, que tú eres bueno y que tú eres todopoderoso. Hoy creo que eres sanador y que eres mi sanador y que llevaste en la cruz mis enfermedades. Hoy creo, Señor, que derrotaste al diablo y que hoy puedes intervenir en mi vida porque yo creo en ti. Hoy creo, Señor, que tú eres todopoderoso y que tú eres capaz de hacer cualquier cosa, pero necesitas que yo te pida que lo hagas. Hoy pido que lo hagas. Haz algo en mi vida, haz algo en mi matrimonio, haz algo en el matrimonio de mis papás, haz algo en la vida de mis hijos, Señor. Hoy te lo pido y más bien te pido perdón, Señor, porque no oré, porque mandé a mi hijo a Europa sin consultarte a ti, porque hice algo, Señor, sin buscar si esa era tu voluntad. Perdóname, Señor, porque me casé sin orar. Hoy te pido, Señor, que tomes mis errores y los vuelvas en una bendición. En el nombre de Jesús, yo creo que mi Dios es bueno. Yo creo que mi Dios es poderoso. Yo creo que mi Dios es sanador. Yo creo que mi Dios quiere lo mejor para mí. Yo creo que tus planes para mí son buenos. Son planes de bienestar y no de calamidad. Yo creo que tú me amas y que tú quieres lo mejor para mí. Yo creo, Señor, que tú no eres el culpable del dolor, de la enfermedad, de las desgracias, porque el Dios en el cual yo creo es un Dios bueno. Y yo invito a que se pongan de pie y yo invito a que adoren al Señor y que le digan: Dios es bueno. Sí, ha sido bueno. Oh, sí, Dios sido bueno. Que se vayan esas mentiras de su vida. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, porque mi Dios adórale y dile: bueno es Dios. Dios ha sido. Lo creo, Señor, tú eres bueno. Ha sido bueno. El Dios en el cual yo creo es bueno. Dios ha sido bueno, bueno es. Y voy a invitar que permanezcan de pie los que nos acompañan por primera vez.